sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. El apóstol Pablo, su propósito de la evangelización, a la hora de hablar, a la hora de actuar, ¿cuál era su gran criterio? Agradar a Dios. Si yo realmente lo que estoy hablando es para agradar a Dios, si yo la verdad que cómo estoy actuando, todo esto es para agradar a Dios, si todas mis decisiones es realmente para agradar a Dios, estos fueron los criterios del apóstol Pablo. ¿Cómo? ¿Cómo agradar a Dios? Y por esa razón, Dios, a través del apóstol Pablo, el apóstol Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento y tuvo una gran repercusión a la hora de la predicación del Evangelio también. Pero ¿qué pasa con nosotros? Esa persona no es presidente de distrito, esa hermana es un poco mala. Si oyen este tipo de críticas, seguramente se sientan muy frustrados, muy desanimados. Seguramente vayan directamente al pastor principal y les digan: oye, pastor, que yo no puedo seguir así. Por favor, cámbiame de distrito. Cámbiame de puesto. No quiero ser más presidente. Seguramente digan estas cosas, pero el apóstol Pablo también fue criticado como que no era digno de ser apóstol, que era una persona que se aprovechaba para el favor de los hombres. Él escuchó palabras letales como predicador, pero el apóstol Pablo en ningún momento se tambaleó, en ningún momento fue problema esto para él. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque el objetivo del apóstol Pablo era cómo agradar a Dios. Si ustedes, hermanos y hermanas, si su objetivo es cómo agradar a Dios, entonces cualquier crítica, cualquier queja, cualquier palabra que no tenga nada que ver les venga, no les va a causar ningún problema. Pero ¿por qué nosotros, mientras hacemos nuestra vida en fe, por qué hay tantas cosas que se nos queda allí clavadas, ¿no? Incluso cuando no se saluda a los hermanos y hermanas, ¿verdad? El pastor principal, que con el hermano Kim, cuando se dan la mano, agitan 10 veces, pero conmigo solo 3 veces. ¿Por qué? ¿Por qué es así el pastor conmigo? Cualquier cosa se les queda clavada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su objetivo no es agradar a Dios. Las cosas que no fueron problema para el apóstol Pablo, ¿por qué son problema para mí? ¿Por qué las cosas que pueden quedar clavadas no fueron clavadas para el apóstol Pablo, pero a mí sí que se me quedan clavadas? Porque esa persona es una persona que tiene una vida, que hace una vida para agradarse a sí mismo, una vida en fe que quiere agradarse a sí mismo. Si lo vemos a través de 1 Corintios, si vemos la vida del apóstol Pablo, yo quiero ser bendecido, yo quiero ser bien visto, y si no surge esto, pues ya surge problemas. Yo que me he esforzado tanto, yo que he hecho tanto por ese hermano, por esa hermana, por cualquier tipo de persona, pero no soy bien visto. ¿Eso por qué? Porque no tiene como objetivo agradar a Dios, sino tiene como objetivo agradarse a sí mismo y a las personas. Hermanos, si ustedes agradan a Dios, ¿qué van a experimentar? Van a experimentar de que los enemigos van a estar en paz con él. Si vemos en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hacen estar en paz con él. Hermanos y hermanas, aquí en Proverbios 16:7, la base de la relación de todos los humanos, ¿cuál es? Es la relación con Dios. Si es buena la relación con Dios, la relación del matrimonio es buena. Si es buena la relación con Dios, va a ser buena la relación con los compañeros del trabajo. Y si es buena la relación con Dios, es buena la relación con los hermanos y hermanas dentro de la iglesia. Hermanos,
ven un baile típico coreano en el cual consiste en formar un círculo cogidos de la mano. Conforme se van acercando, las personas que hay alrededor se acercan. Conforme se van alejando, las personas que hay alrededor también se alejan. Nosotros mismos, si nos acercamos a Dios, nos acercamos de las personas. Si nos alejamos de Dios, nos alejamos de las personas. Si hacemos feliz a Dios, si hacemos agradar a Dios, entonces Él hace estar en paz con nuestros enemigos. Las personas pueden tener estrés por la relación con las personas, por lo que yo les digo que primero intenten agradar a Dios primeramente. Van a experimentar una cosa asombrosa. Si tienen algún problema con alguna persona, no vayan allá a intentar solucionarlo ni a hacer ningún tipo de cosa, sino que eso déjenle tapado y primero vayan a agradar a Dios. Entonces, ese problema se va a solucionar. Una persona que agrada a Dios es una persona que siempre guarda su posición. Busquemos un momento Jueces 9, 12 y 13. Vamos a leer juntos. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Esto es una famosa referencia con los árboles que hizo Jotam. Abimelech, hijo de Jerobaal, mató a sus 70 hermanos. ¿Y qué pasó? Quería sentarse en el trono del rey. Y ese momento Jotam, el menor, escapó. Entonces, a las personas que estaban como equipo que estaban a favor de Abimelech, hizo referencia con árboles para explicar en qué lado deben estar para estar con Dios, para agradar a Dios, a través de 3 árboles buenos y un árbol malo. Los 3 árboles buenos eran olivo, higuera y vid, y el árbol malo era la zarza. Pero aquí, el punto común de los buenos árboles era agradar a Dios. Los propósitos de estos 3 árboles eran agradar a Dios. Y para agradar a Dios, ¿qué es? Tiene que guardar su posición, respetar su posición, mantenerla. Si quiere deshacerse de su posición y ser rey, deshacerse de su posición para ser honrado, desechando incluso el agradecer a Dios, si hacen eso, estos 3 árboles, pues no pueden agradar a Dios realmente. Entonces, el punto común de estos 3 árboles era cómo agradar a Dios. Que si no agradan a Dios, si no agradan a los hombres, entonces no pueden hacer nada. Para agradar a Dios, pues se quitan del trono. Para agradar a Dios, dejan todo, simplemente para agradar a Dios. Ese fue el punto común de los 3 árboles. ¿He de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y así es como explicó Jotam. El propósito de nuestra vida, nuestro objetivo, tiene que ser cómo agradar a Dios. Busquemos un momento Efesios capítulo 5, versículo 10. Leamos todos juntos. Comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios 5:10, ¿qué es lo que se imaginan? Yo cuando leo este versículo siempre veo el corazón del apóstol Pablo y lo que hay dentro de su cabeza. ¿No lo ven, hermanos y hermanas? Lo que había dentro de su pensamiento y de su corazón. Solo había una cosa. ¿Qué es lo que había dentro de la cabeza de Pablo? ¿Qué tengo que hacer para agradar a Dios? Comprobando lo que es agradable al Señor. Esto es lo único que pensaba el apóstol Pablo. ¿Cómo puedo hacer yo para agradar al apóstol Pablo? Los hermanos de Corinto diciendo y criticando al apóstol Pablo que esa persona no es digna de ser apóstol, pero aunque les venían esas críticas, el apóstol Pablo, ¿qué pensaba? ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo agradar al Señor? ¿Qué tengo que hacer para agradar al Señor? Ese fue el objetivo del apóstol Pablo y ese fue su criterio también.
Y esto tiene que ser el criterio de nuestra vida. ¿Qué trabajo voy a obtener? ¿A dónde me voy a mudar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué trabajo voy a ocupar? Todo tiene que estar bajo el criterio de cómo agradar a Dios. Si yo, el hecho de mudarme, esto agrada a Dios, no me refiero a que ese distrito es bueno y por esa razón pues me voy por ahí, ¿no? Para irme a un buen ambiente. También la mudanza para agradar a Dios. El traslado de trabajo para agradar a Dios. El matrimonio para agradar a Dios. Hermanos y hermanas, la verdadera felicidad de una familia empieza agradando a Dios, desde el agrado a Dios. Busquemos un momento 1 Corintios 7, versículo 32 y 33. Vamos a leer juntos. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hermanos y hermanas, no confundan esta palabra. Agradar a la mujer, agradar al marido, es pecado. No significa esto, Esta palabra, ¿qué significa? Que es el propósito de la vida y cuál es lo primero que deben de hacer. Si agradan a Dios, están agradando a su mujer, y si agradan a Dios, están agradando a su marido. Una persona que agrada a Dios va a causar dolor a su mujer, va a causar dolor a su marido. Una persona que agrada a Dios da el comienzo de una verdadera, feliz y agradable familia. Y la enseñanza de esta palabra no quiere decir el propósito de un matrimonio o de una vida normal y tal cual, sino que el propósito del matrimonio es para agradar a Dios. Entonces esa familia, ese matrimonio va a ser bendecida por Dios. Y por esa razón Dios habló así. Entonces, aunque yo no quiera hacer esa obra, pero si esta obra realmente agrada a Dios, aunque yo no quiera hacerlo, tengo que hacerlo. Pero si esto no es algo que no agrada a Dios, aunque yo quiera hacerlo, no puedo hacerlo. Si no es algo que agrada a Dios, aunque sea algo que yo quiera hacer, no puedo hacer esto. Un cristiano no quiere decir que a través de un testimonio diciendo de que recibió el perdón de los pecados el día, fecha, año y tal. No, sí, porque el significado de cristiano es persona de Cristo, Christian. Persona de Cristo. ¿Qué significa esto? Es decir, después de confesar de que fue salvo a través de Jesucristo, su vida ha cambiado, su propósito ha cambiado, su obra, su forma de obrar ha cambiado, todo ha cambiado, su forma de hablar también ha cambiado. Su propósito de vida también ha cambiado. A esa persona se le dice cristiano. Es decir, cristiano es una persona que agrada a Cristo. Tiene este significado. Cristiano como persona que agrada a Cristo. Tiene este significado. Hermanos, hermanas, ¿son cristianos todos ustedes? ¿Lo son o no? ¿Son personas que agradan a Cristo o no? ¿Son el agrado de Cristo? Significa esto, ¿vale? Por favor, sean personas así. Busquemos un momento Gálatas capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer juntos. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Quién es un siervo de Cristo? Una persona que busca en cómo agradar a Dios, en cómo agradar a Cristo. Una persona que es así es un siervo de Cristo. Una persona que no busca su propio agrado, una persona que no busca el agrado de los hombres, sino una persona que busca el agrado de Dios. Una persona que busca el agrado de Cristo, eso es una persona, es un siervo de Cristo.
hermanos y hermanas, si nosotros estamos buscando cosas que no agradan a Dios, no podemos hacer así.